Salutacions, benvinguts a la tribuna del dia d'avui. Anem a parlar de coses que estan afectant, com sempre, a les comarques i també especialment a la comarca de la Safor. Per a parlar amb nosaltres el dia d'avui tenim a Óscar de la Dueña. Ella es periodista. Hola, ¿qué tal, Óscar? ¿Cómo estás? Buenas tardes, gracias por invitarme una vez más. Un placer. Y aquí estamos. Y también tenemos a Antonio Agustí, que él es enfermero y como siempre nos da buenas opiniones en torno a la sanidad. Hola, Antonio, ¿qué tal? Hola, buenas tardes, Paco. Vamos a empezar en torno, si os parece, a la vacunación. En España tenemos ahora mismo pues un bypass porque las comunidades van a diferente ritmo en cuanto a la vacunación, unas más, otras menos, otras han puesto la segunda dosis, otras aún no, y se presenta ahora mismo en toda Europa un dilema. Es decir, acabar de poner a más personas una única dosis o acabar con la pauta de vacunación a las personas que ya tienen una dosis puesta. ¿Cuál es vuestra opinión? Empiezo por ti, Antonio, que tú sabes de... Vamos a ver, en primer lugar, habrá que sacar la tarjeta roja a Europa por lo mal que lo está haciendo con las vacunas. O sea, no es problema de los estados, no es problema de los gobiernos, no hay vacunas. Difícilmente se puede poner vacunas o poner grandes vacunódromos para vacunar a cientos de miles de personas al día si las vacunas no llegan a donde tienen que llegar. Europa ha patinado enormemente ante la industria farmacéutica porque el dinero la pela y lo que quieren las industrias farmacéuticas es sacar dinero y quien más pague las vacunas, mejor para ellos porque hay más beneficio. Europa ha entrado en el juego, ha pagado cientos de millones de euros para comprar cientos de millones de vacunas y las vacunas no llegan. Si tuviéramos narices y Europa tuviera narices, tenía que liberalizar las patentes, como ha comentado y ha sugerido la OMS, y debería permitirse a los estados, a los gobiernos, fabricar vacunas en cada estado. Señores, lo hablamos aquí la pasada semana, hablamos de esta cuestión, de alguna manera, ante una pandemia mundial, que la patente fuera entregada a cada uno de los estados y que ellos se fabricasen sus dosis. O sea, estamos en una pandemia, como te ha dicho muy bien, se están muriendo millones de personas. No se puede pretender hacer negocio con una vacuna para sacar millones, cientos, miles de millones de euros a costa de la salud ya los europeos, que están muriendo europeos, pero imagínate en África que está pasando, en Sudamérica que está pasando, en Oriente Próximo, la India que está pasando. No hay derecho y que el mundo esté tragando con las farmacéuticas, yo creo que es bochornoso. Primer problema, solucionar el tema de las vacunas, la cantidad de vacunas. A lo mejor habría que abrir la mano y decir a Europa, señores, como hemos patinado y hemos fracasado, todos los gobiernos, los estados tienen libertad de comprar la vacuna que consideren oportunas. Será una merienda de negros seguramente, pero podréis comprar la Sputnik o la China perfectamente y poder suministrar vacunas a la Comunidad Valenciana, a Cataluña, porque no es problema de ritmos, que también lo es, sino problemas de que si no tienes la vacuna difícilmente te vas a vacunar. Óscar, en España, vacunados con la pauta completa, no llegamos a los 3 millones de personas. Afortunadamente, la mayoría de ellos era el personal que tenía mucho más riesgo de tener una infección mucho más grave, incluso que podía derivar en el fallecimiento, como son las personas de edad más avanzada. ¿Cuál es esa opción que consideras que se debería hacer? ¿Vacunar al mayor número de gente posible, aunque sea con una dosis, o completar la pauta de las dos dosis a la gente que ya tiene la primera dosis? Para empezar, hay que reconocer que vacunas como la de AstraZeneca sí que es verdad que protegen bastante, no sé si al 69, 70%, igual tú me puedes corregir un poco mejor, Antonio, pero cubren bastante. El tema de que, y vuelvo enseguida a lo que me has preguntado, el tema de que Europa lo está haciendo mal, yo no creo que Europa lo esté haciendo mal. Europa o no sabe hacerlo o no le conviene hacerlo bien. ¿Por qué? Porque las vacunas de AstraZeneca cuestan, me puedo equivocar, euro arriba, euro abajo, pero creo que cuestan 1,7 euros. Es decir, frente a las de Pfizer y otras como las de Janssen que valen 15, 16, 17, 18. ¿Qué motivo tiene Europa para no permitir a todo el ciudadano que quiera de la Safor decir, quien quiera y sabiendo ese riesgo del 0,00006, que te puede pasar algo, un trombo, lo que sea, quien quiera que venga al centro de salud y se la ponga? ¿Vale? Yo soy cuidador de una persona dependiente y me la pusieron hace un mes, un día de fiebre y tal, pero quiero que me pongan la segunda dosis. Eso es lo que tiene que hacer. Pero porque Europa no es más diligente. Yo no creo que sea porque lo hace mal.
Yo creo que hay algo más detrás. Dinero, es decir, intereses creados y presiones de las farmacéuticas. Lo has dicho tú, ante no estos yo. países. Entonces, consideráis, perdona, déjame acabar. Día que pasa, semana que pasa que si AstraZeneca sí, que si AstraZeneca no. Se genera desconfianza en la gente y al final la gente no quiere una AstraZeneca. Cuando tiene menos efectos secundarios una dosis de AstraZeneca que otros productos de Pfizer, que todos sabemos cuáles son los otros productos de Pfizer. Entonces, me habías preguntado, Paco, perdona. Que si considerabas que la gente se debía vacunar Claro. a más gente con una única dosis o completar la Para pauta. empezar sí, pero sobre todo creo que se tendría que dar esa libertad a la gente para el que quiera que pase por su centro de salud y diga, y los políticos nos digan, señores, aquí está la AstraZeneca, tiene este pequeño inconveniente, que nadie sabe qué inconvenientes tiene Pfizer, que tiene que tener alguno, porque es un medicamento, o sea, tiene que tenerlo. Y el que quiera que vaya y se la ponga. Pero la Óscar, primera. Es que hay un problema, una diferencia. Si no tenemos vacunas en general. Pero no tenemos vacunas Entonces, porque Europa porque Europa no se ha puesto las pilas. fallado, No me digas tú a mí que en Reino Unido está un montón de gente. No tengo los datos ahora, pero todos sabemos que en Reino Unido hay muchísima gente vacunada. En Israel Pero que prácticamente... la fabrican allí. La AstraZeneca la fabrican allí. La fabrican Entonces allí. han priorizado absolutamente a vacunar a los a ingleses. Pero es que en Totalmente. Europa también se fabrican vacunas. Sí, pero en menor cantidad, en menor volumen y ha fracasado Europa. O sea que es un Pero no ha negocio, fracasado está Europa claro. porque no se puedan porque no se puedan fabricar. Porque si no me equivoco, en Guadalajara también se fabrican. O sea, hay. Y si nos tenemos que poner en movimiento, como lo hemos hecho en la pandemia, para otras muchas cosas, se crea una planta específica, un sitio para crear Sí, vacunas. Óscar, en pero han tiempo pasado récord. 4 meses ya. Ha pasado un año. Un año. Hemos perdido un montón de tiempo. O sea, no ha Y ya está fracasado bien. Europa. Habrá que Han decir- fracasado los habrá que políticos de poner- Europa que no les conviene ponerse las pilas. Vale. Y ese es el problema. El por qué no se ponen Pero las aparte, pilas. una cosa que dices tú, de que voluntariamente la gente vaya al centro de salud y digas, yo quiero la Pfizer. No, o la quiero Pfizer la no. Moderna, La o población, quiero esta. los gobiernos tendrían que decir, aquí tenemos estas dosis, que son las AstraZenecas, que son las que más hay, salen bien de precio, tienen este efecto secundario, que te sube la temperatura al día siguiente. Quien quiera que venga y se la ponga. Pero ¿esto qué es? ¿Esperar No. a comprarle millones y millones y millones de dosis a farmacéuticas que cobran 20 veces más por una misma vacuna? ¿Consideráis que No lo veo, el hecho bueno, muy claro y muy evidente de que no haya llegado la AstraZeneca suficiente a Europa y sí a los países anglosajones, por decirlo de alguna manera, sobre todo los británicos, que tienen ya más de un 40% de gente vacunada, y en Gibraltar un 70% de gente ya vacunada? Van sin ¿vale? mascarilla ya en Gibraltar, ¿no? Sí, en Gibraltar, correcto. Entonces, ¿consideráis que esto es, el decir que tiene efectos secundarios, es una reprimenda de Europa para decir voy a investigar porque tú no me has traído las dosis suficientes? Yo creo que esto es una reprimenda de Europa y una reprimenda de... Vamos, esto es una guerra comercial. Y las farmacéuticas, las grandes farmacéuticas, Pfizer, la Moderna y tal y cual, es establecer una guerra no declarada de que cuando peor le vaya a la otra, mejor me va a ir a mí, de alguna forma. El precio tiene su importancia, pero Europa se supone que tiene técnicos cualificados suficientes para saber cuánto vale la vacuna y si vale la pena comprarles a este precio o aumentar la cantidad en millones de vacunas para bajar los precios. La ley de la oferta y la demanda. Hecho esto, si no han suministrado suficiente cantidad de vacunas, hombre, algo está pasando ahí. Y alguna medida tendrá que tomar Europa en contra de esas industrias que no están cumpliendo contractualmente lo que están obligados a cumplir. Sí, pero las medidas que toman es decir, bueno, pues AstraZeneca, Pues, ¿por como qué? es la vacuna que cubre el 70%, se la están llevando por la cara no, pero alguien en otros países está negociando mejor, bueno, pues nada, bien, pues vamos a negociar con otra. Pues Óscar, quiere decir y a que pagar el lobby y no paga, y farmacéutico- los millones no los paga Europa, los pagamos nosotros. El lobby farmacéutico es potente para conseguir que Europa doble la rodilla y se arrodilla ante las farmacéuticas. Solución, liberalizar las patentes. Obviamente... Sí, pero como decimos, explícanos, ¿qué significa liberalizar las patentes? Bueno, pues que cuando tú sacas un medicamento inventado por ti, Ujú. te protege una patente mundial durante un número de años, un número determinado de años, que nadie pueda fabricar ese producto
más que tú o a quien tú autorices. Es decir, hacer un genérico. Hacer una Coca-Cola. Entonces se libera la patente, al cabo de un cierto años, todo el mundo puede fabricar. ¿Y por qué habría que liberar la patente? Si Pues unas para conseguir que todos los países pudieran fabricar las vacunas. E incluso esos grandes eso iría países en detrimento como de Brasil. Eso iría en detrimento de las farmacéuticas que han investigado, Pero aunque lo han hecho con ayudas de cientos universidades y fondos de euros públicos. han sacado ya. Han amortizado. No se trata de los millones. la Sin patente. estar del lado de la farmacéutica, Sí. no se trata de los millones, se trata de cumplir con la legislación que exista, que desconozco. La legislación- Habrá que esperar un tiempo prudencial La antes del legislación, nivel. vamos, ante una pandemia, Sí. ante la muerte de millones de personas en el mundo. Se podría tomar como medida excepcional. El problema del SIDA, cuando sacaron el SIDA medicamentos que eran costosísimos, se liberalizaron las patentes para permitir a la India fabricar estos medicamentos a coste casi irrisorio. Porque el medicamento original costaba a lo mejor 20 euros y eso en África no se puede pagar. Pero mientras se liberalizan las patentes, que me parece una gran idea, y si se puede, hay que hacerlo. Si hay vacunas de AstraZeneca y hay que sacarlas, ponerlas hay que al fabricarlas alcance y de la punto. población. Absolutamente de acuerdo. Quizás la OMS o incluso la ONU podía haber pagado un dinero muy importante a esos laboratorios donde, bueno, hayan cobrado el trabajo realizado y a partir de ahí tener una patente, o sea, los datos y los parámetros bioquímicos de esa vacuna, no sé si lo he dicho correctamente, y ofrecerlos a los estados para que ellos puedan efectivamente fabricar los suyos con el fin de poder vacunar cuanto antes a las poblaciones. Porque estamos ante, de nuevo, lo que no se quería hacer, esto es una pandemia mundial, pero tenemos a los israelíes que ya no llevan mascarilla. Ya están en plena normalidad, 100%. Vacunado toda la población, o sea, ya no hay riesgo hay inmunidad de rebaño y están en plena normalidad. Otros, en torno al 40-45%, como es en Inglaterra y en Estados Unidos, van camino de ello. Y porque al final países, o en este caso la fortaleza de Europa, que debería, de alguna manera, ser Europa, se hizo esa unión para ser más fuertes en el mundo, porque al final Europa tiene fortaleza para crear parlamentos, pero yo cuando pasó esto de, como anécdota, esto que pasó en Hungría fue, cuando fue la presidenta del Consejo y el... En Turquía. En Turquía. Al final yo decía, pero la presidenta del Consejo, el presidente del no sé qué, y fueron 2 o 3 representantes de Europa, y dices, pero vamos a ver, aquí ¿quién maneja el cotarro en Europa? ¿Quién es la persona que guía a un equipo de trabajo para defender los intereses europeos? Yo no lo veo, no sé si vosotros lo veis. Insisto, hay una... Perdona, y lo que decías de la ONU, pues sí, quizá la ONU debería indemnizar, perdón, a los laboratorios, a las farmacéuticas que han trabajado durante estos meses, que hay que recordar que muchas veces con fondos públicos, con la colaboración de universidades. Claro, ahí quería decir yo. Eso hay que recordarlo. Pero si la ONU tuvo que reconocer que había pandemia con miedo y con boca pequeña a los meses de haber miles y miles de casos, ¿no lo recordáis? Sí. Cuando salió a decir... Y la OMS, fracasó radicalmente. La OMS, perdón, quería decir la OMS. Hay una cosa fundamental, mira, el tema sanitario en Europa no existe un ministro europeo de sanidad, no existe. Son todos los estados que tienen un ministro responsable de sanidad y no está coordinado por Europa. Nos ha pillado a contrapié. Y a eso súmale el Consejo Interterritorial, las horas de demora de una decisión en Europa, las horas de demora que se comunique al ministro de turno o a la ministra de turno, luego que se reúnan, luego que cada uno tome la decisión oportuna en función de su territorio, pues con intereses partidistas. Habrá que decir, basta ya, hombre, poner los pies en el puño, pegar un puñetazo y decir, vamos a solucionar el problema. Pero sí que hay llamadas, y quiero hacer un paréntesis, sí que hay llamadas directamente hechas al instante del ministro de Deportes para llamar si esto de la Superliga se realiza o no se realiza, y declaraciones como ocupan todas las portadas del mundo con el dinero que mueve el fútbol. Para eso sí, y para esto siempre hay retrasos y no se sabe un poco. Ahora digo blanco y luego digo negro, ahora digo que sí se puede inocular la vacuna, por ejemplo la AstraZeneca, hasta los menores de 60 años, los 55, después solo de 60 a 69. Mareando la población. Mareando sin parar. Estamos apenas a 15 días de que vaya a concluir el estado de alarma. Yo no sé si también el 4M, o sea, la convocatoria de elecciones en la Comunidad de Madrid, influye
en que ahora mismo parece ser que las posturas sean las de, una vez haya pasado ese 9 de mayo, todo acabado, por lo tanto libertad absoluta. No sé qué va a pasar, o puedo tener mi idea, qué va a pasar entre el 4 de mayo, o el 4 de mayo a las 12 de la noche, cuando haya acabado las elecciones, y el 9 de mayo. Pero, ¿qué consideráis? ¿Hay que acabar con el estado de alarma? ¿Hay que buscar nuevas opciones? Claro, acabar cuando solo hay apenas 3 millones de personas vacunadas con la pauta completa. En mi opinión, no. Yo creo que debería prolongarse el estado de alarma hasta que estuviera más del 50% de la población vacunada. Pero incluso con cierre de hostelería. Pues si no, ir abriendo poco a poco, pero con mesura. Con mesura. O sea, lo que no se puede poner en la balanza, salud o economía. Hay que casar las dos cosas. Y lo acepto, y es verdad. Y está padeciendo enormemente la hostelería, y no tiene por qué padecer. Y padece porque los fondos europeos no han llegado todavía y no se están surtiendo con miles de millones de euros al señor hostelero que no puede abrir. Y tiene que abrir, y si no puede, debe ser compensado por los estados de manera que pueda sobrevivir con dignidad, porque no abre porque no quiere. No le dejan abrir. ¿Cómo se soluciona eso? Con dinero. Así de claro. Y esto pasa en España, en Europa, en toda Europa, y es exactamente igual. Lo que no puede ser que aquí se pongan fronteras y aquí no se puede salir de la Comunidad Valenciana, ni se puede entrar, pero como decíamos la vez pasada, venga un avioncito de Italia, de Roma, o sea, de Francia o de Alemania. Hombre, les pedirán PCR, ¿no? Para que exijan el PCR, que hacía mucho tiempo que tenía que haberlo exigido. Un plan europeo serio para atajar esta pandemia y las normas que sean para todos de obligado cumplimiento. Tanto en España, no las 17 autonomías, hace falta, en mi opinión, el estado de alarma, prolongarlo hasta que esto esté perfectamente controlado. Esa es mi opinión. Suavizando las medidas lo más posible, a medida que los datos sean positivos. Óscar. Estos 6 meses de estado de alarma ponen en evidencia el fracaso. Es que todo el rato decimos lo mismo, pero es que es así. Ponen en evidencia el fracaso del gobierno, del Estado, de Pedro Sánchez, de su hasta ahora socio Pablo Iglesias y de los partidos en los que se ha apoyado. Era necesario, y no solo ahora, sino en estos 6 meses, sino antes, ya había partidos como Ciudadanos que le exigían legislar en función de legislar en función de situaciones como esta, es decir, situaciones en las que hay una pandemia y no tenemos legislación, normativas para poder actuar, excepto un estado de alarma, ¿vale? Sí, de hecho hemos visto que muchas actuaciones o muchas decisiones de autonomías han acabado en la justicia siendo tumbadas. Claro, Sí, han sido revocadas. Entonces, esto se ha desaprovechado un tiempo fabuloso donde todos los partidos deberían de haberse reunido y haber abordado y sacado adelante una ley de pandemia. Es decir, que en una situación como esta se contemplaran ciertas actuaciones. No hace falta un toque de queda, no hace falta un estado de alarma para un toque de queda. O sea, buscar de esos comités de expertos que al final nunca hemos sabido... La cuadratura del círculo estás pidiendo. No pido la cuadratura del círculo, pido que los políticos hagan su labor. El Partido Popular es suficiente que tú digas una cosa para que yo diga la contraria. Ya, pero es que al Partido Socialista y a Podemos no le hace falta al Partido Popular para aprobar una ley de pandemias. Una ley de pandemias. Esto en el Parlamento ha sido una discusión para conseguir votos a favor. Sí. Siempre, todos esto. Y después las autonomías se quejaban de que estaban perdiendo poder autonómico, que le estaba restando autonomía. Es que las autonomías se quejan de todo. Cuando después el Pedro dice, bueno, señores, a partir de ahora ustedes decidirán este tipo de Aquí cosas. lo fundamental es que se ha suma. perdido un tiempo fundamental para tener una ley de pandemias que ahora, el 9 de mayo, nos sirve para decir, tenemos tantas personas en un país, un tanto porcentaje, una incidencia, por un motivo concreto, de una pandemia a nivel mundial y tal, podemos acometer esta medida, esta otra y esta otra. Y no recurrir a un estado de alarma. Vale. Que los hosteleros puedan cerrar, que puedan abrir con porcentajes de clientela, muchísimas cosas que a mí no se me ocurren, Óscar, porque yo no soy legislador. Ha faltado una altura de mira de todos los lo que falta en España desde los años 90. A un consenso, decir, señores, ante una situación extraordinaria, vamos a dejar politiqueos baratos y a formar un tándem para solucionar el problema que afecta a todos los ciudadanos, de todos los colores políticos.
Porque esto no es un problema del PP, del PSOE, de Convergencia. Sí, de sí, Ciudadanos. sí, no. Esto es un problema todos. del PSOE y de Podemos que están en el gobierno. No nos equivoquemos. y del PP que no acepta, etcétera. El PP etcétera. está en la oposición. Ay, claro. Pero Si ante un estuviera el problema PP en el global, gobierno, el problema ante- sería del PP. y del PSOE si no apoyaron No, las medidas que hacen. Mira, no, ponte el ejemplo de Portugal. En Portugal la oposición y el gobierno han formado uno solo para atacar la pandemia. Pero eso, Punto. eso sería lo pido. correcto. Bueno, pero pues en caso de que eso no estoy- suceda, Pero uno, ¿por qué no tiene que quien suceder? gobierna tiene la obligación, uno, de negociar. Y si no puede negociar, sacar adelante de la manera que sea y pueda, buenamente, lo necesario para el país. Y eso es lo que aquí no ocurre. Pues ha aquí sacado nos vamos lo de que viaje es a África. necesario Aquí nos a vamos de pactar viaje con a esto de África. estado de alarma. Aquí nos vamos de viaje a África. Bueno, sí. Que es no está bonito. mal. No está mal. Bueno, bromas aparte, estamos ante una situación que se va a complicar o que vamos a ver cuál es la pauta a seguir, pero lo que me veo venir es que la incertidumbre va a estar de nuevo presente hasta que pase ese 4M, la fecha de las elecciones de la Comunidad de Madrid, y después en 5 días veremos a ver cómo acaba todo esto y si se prolonga un estado de alarma o se prolonga un toque de queda, aunque sea más tarde, o si ya se puede abrir hasta una cierta hora la hostelería, que al final ha sido un poco los grandes paganos de esta pandemia. Eso es Absolutamente, cierto. ¿vale? Eso A mí lo que ellos- me gustaría, Paco, un inciso, es que el gobierno tuviera un plan perfectamente establecido, y ojalá lo tenga, para, viendo según los escenarios que ocurran con la evolución de la pandemia, las medidas que deben de tomar, y que no actúe a salto de mata. Y espero que un gobierno que se precie como tal lo tenga previsto y planificado de esa manera. Ponte un ejemplo, en Alemania, la Merkel se ha visto obligado a retroceder a estados más duros de confinamiento porque se ha disparado los ingresos y los contagiados. que tenga la flexibilidad Claro, suficiente exacto. de poder E incluso tomar las quiere- medidas quiere- oportunas en cada momento. Y quiere incluso unificar criterios en los Länder, que son una especie de autonomías, porque allí, asimilar como España, pues cada Länder va a poder a su manera actuando. Y quiere unificar criterios. Eso es lo que haría falta allí, unificar criterios a nivel europeo. O sea, con el tiempo podemos pensar que ante una crisis nacional o incluso internacional como es la pandemia, el tener 17 estados de autonomías con 17 funcionarios o funciones diversas en torno a cómo administrar la sanidad pública en cada comarca, se estudiará si ha sido bueno o no ha sido bueno. Un error. La 17 España de las opiniones autonomías diferentes. suena muy mal decirlo, pero En este caso, la sanidad no es ante casos viable. globales, estatal, soluciones globales. La España de las autonomías quizá estaba muy bien para los 80, para empezar a traspasar competencias, educación, sanidad y ya. O sea, este cachondeo de direcciones generales, de costas, direcciones autonómicas, direcciones ministeriales. Esto va a llevar a países como España, y no sé bueno, no, porque en Alemania tienen muchísimos menos funcionarios que en España, pero este sistema, en cuestión de unas décadas, como mucho, ya no te digo yo que vaya a llevar a la quiebra a este país, que ya está casi, pero Optimista. No, optimista Pero no. esto pasó en Grecia. En Grecia, Sí, cuando sí. tuvo el rescate, ¿Cuántos funcionarios le tuvieron que- obligaron Hombre? a liquidar, lamentablemente, a muchos funcionarios que tenía. Tenía un exceso de funcionarios Bueno, por pero, su número de Paco, habitantes. Grecia, Europa, se comportó horriblemente mal con Grecia. O Porque Grecia lo se que había estaba- comportado No, horriblemente porque mal con su Alemania y los población, países- escondiendo datos Sí, y no, maquillando ¿te crees cuentas. que Europa no Antonio, lo sabía? por favor. No nos metemos en ese jardín. Ah, en ese no. Europa sabía perfectamente cómo estaba Grecia. Exactamente igual. Lo que pasa es que prestaba pensando que después que lo iba a recuperar de una forma u otra. Y así ha sido recuperado. O sea, Europa no son tontitos, incándidos. Mira, déjame 100.000 millones de marcos. No son tontitos en para absoluto. eso, pero para negociar con las farmacéuticas No, no. lo parecen. Sí, pues así que lo parecen. Intereses económicos. Claro. Efectivamente. Vamos a ver qué es lo que pasa ese 9 de mayo y al final cómo acaba este estado de alarma con una... Mira, yo a propósito prolongación. de lo que has dicho, me gustaría romper una lanza hablando del gobierno valenciano, porque al fin y al cabo es el que, mucho más que el del Estado, da prácticamente todos los días la cara, para cosas buenas y para cosas malas, y da los datos diarios y tal. Imagino que en Madrid y en Andalucía también lo harán, pero lo que es el Estado, las comparecencias de Simón, bueno, al presidente del gobierno, yo
no sé si lo he visto en la tele alguna vez, hablando de estos temas una vez a la semana en algún telediario. No sé vosotros. Hombre, el presidente del gobierno al principio tenía que dar la cara. Salía Esto os lo casi imagino. todas las semanas. Todos los domingos a las 3 de la tarde, en prime que time. era aló presidente. Le criticaban de que salía todas las semanas. ¿Esto os lo imagináis en Estados Unidos, un presidente que no se ponga de cara a una cámara a explicar cuál es la situación? ¿Eso os lo imagináis? Yo no. Bueno, en Estados Unidos incluso los presidentes buscan a aquellos periodistas que son más críticos con ellos para ir a sus programas Exacto. y Claro. ser entrevistados y tener ese nivel que debe tener un presidente del gobierno, cosa que aquí no pasa. Vamos a hablar, en este caso, de Gandía. Saben que la colegiata de Gandía, la iglesia, la insigne colegiata de Gandía, la SEU, bueno, necesita hacer una serie de reformas de mantenimiento, porque en su día se acometieron algunas, pero han sido insuficientes en vista que en muchos momentos llegas y existe el polvo que está un poco cayendo en gran parte de la misma. Bueno, como no encuentran una institución que pueda ayudar a llevar adelante esas obras, al final solicitaron a Patrimonio la posibilidad de colocar, no sé si ustedes conocen la parte de la colegiata, imagino que los visitantes y la gente que vive aquí, por supuesto que sí, donde está un poco la entrada de Cáritas, arriba hay una pared lisa, colocar ahí una pancarta donde se podía poner publicidad y con ese dinero costear los trabajos de mantenimiento y de rehabilitación de la colegiata. Y Patrimonio ni ha contestado. Es ya un tema político porque los políticos están pidiendo a Patrimonio que como mínimo conteste con el fin de que puedan tomar decisiones, en este caso, pues toda la asociación que envuelve en torno a la colegiata de Gandía, donde en esos patronos también está la Generalitat y también está el Ayuntamiento, pero ninguno de los dos ha tomado decisiones a este respecto. ¿Qué opináis? ¿Qué opinas, Óscar? Pues yo opino que la colegiata es uno de los edificios más importantes del sur, no sé, como religioso, como templo, es uno de los edificios más importantes del sur de la provincia de Valencia, amén de Játiva, que también tiene una colegiata, el antiguo hospital, cosas preciosas. Pero la colegiata es el emblema del gótico mediterráneo en Gandía y necesita actuaciones urgentes, es decir, la torre, yo la he visitado por dentro, está llena de heces, de aves, hay grietas, escalones rotos, eso no se puede describir con palabras, solo hay que verlo. Bueno, en cualquier caso, para restaurar esta torre hacen falta 300.000 euros, pero claro, no es solo la torre puede seguir como está, pero es que hay unas 20 capillas en las que hay humedades y filtran las lluvias. Entonces, claro, ¿cómo se soluciona esto? ¿Quién lo paga? Vale, es verdad que hay una fundación, hay una serie de patronos. Y claro, yo creo que, no sé si fue en esta legislatura, sí, en esta legislatura, el concejal Vicent Mascarell movió algo, como es diputado de Hacienda y tal, en la Diputación, para ver qué tal. Pero bueno, de eso ya ha pasado año y pico, creo, si no recuerdo mal. Es verdad que ha llegado de la pandemia por el medio, pero bueno. En cualquier caso, Gandía, que es la que más tendría que coger el toro por los cuernos, en el gobierno hay dos facciones. Vale, la facción que entiende que la colegiata es un bien particular de una entidad, de un sector, de unas personas, y que no tiene por qué inyectar dinero público, ¿vale? Eso está muy bien, que lo digan y que lo piensen y que lo digan, ¿vale? Porque hay otro sector del gobierno que ni dice, ni no dice, y intentas, da la cara, va, viene, pero al final no hay medidas concretas. Es decir, o ayudamos a la colegiata desde el ayuntamiento o no la ayudamos, que no pasa nada. Podemos dejarlo en manos de una dirección general de patrimonio, en la diputación, lo que sea, pero el ayuntamiento de Gandía tiene la obligación de posicionarse de una manera clara con la colegiata. Eso es así. Sabemos que hay una parte reacia y es digno de alabar que lo digan porque otra parte no lo dice. Pero tampoco actúa. Es decir, no se mueve, pues me voy a Valencia a ver si me traigo 100.000 euros para tapar 4 goteras de capillas, por ejemplo. No veo yo ese movimiento ahí. ¿Y tu opinión, Antonio? Bueno, yo pienso que, como has dicho muy bien, ¿a quién pertenece la colegiata? Primero. En segundo lugar, es patrimonio de toda Gandía y yo creo que eso también es un emblema verdad. de Gandía que vende a Gandía a España y al mundo. Y como las playas, por poner un ejemplo, un mal ejemplo,
debe ser cuidado, protegido, mimado, etcétera, etcétera. ¿Forma parte de la colegiata del patrimonio nacional? Si es así, el Estado debería Desde los años 30. habilitar unas partidas económicas, primero, para que no haya llegado al estado que ha llegado ahora. Es una vergüenza que este país, país valenciano o país España, tenga monumentos preciosos que hayan dejado deteriorarse hasta como están estos, porque eso no se ha hecho en un año ni en dos. Entre patrimonio, ayuntamientos, diputaciones, hemos dejado que este y seguramente centenares más de monumentos que representan a ciudades emblemáticas de nuestro país valenciano, de la Comunidad Valenciana, estén en este estado. Creo que el ayuntamiento debe implicarse, como he puesto el ejemplo de las playas, porque es un monumento que representa a Gandía, al margen de ideología católica. Es que a propósito de esto, y te dejo continuar, si Gandía o el ayuntamiento no quiere... No, es que tiene que hacer, es como las playas. Claro, a mí no me gusta la playa, pues tienes fuera. que sacar esas fotos de la colegiata, de tus webs de turismo, de los folletos que editas, de ir a... Pero Óscar, de ir a la Fitur. iglesia debe de invertir. Primero la iglesia debería invertir. Hombre, eso por supuesto. Por supuesto que sí. Y no haber dejado que llegara esto a donde ha llegado. Porque la iglesia ha tenido mucho poder en este país, muchísimo. Acordemos, hace poco tiempo, ahora lo está haciendo, sacando el listado de centros o iglesias, o sea, de monumentos que la iglesia ha inmatriculado a su nombre. Eso gracias al señor Aznar cuando estuvo de presidente. Luego tenía mucho poder y tenía el poder de haber conseguido subvenciones para arreglar estos monumentos que son suyos, aunque sean patrimonio nacional. También es verdad. Y la iglesia, dentro del IRPF, hay una partida que saca dinero, aparte de los que el Estado le da todos los años, para invertir también en estos monumentos. Sí, de manera voluntaria, quien quiera poner... Son suyos, pero a lo largo que lo hagan. A lo largo de los siglos y siglos y siglos en los que se han edificado este tipo de templos, iglesias, ermitas, ¿de dónde sacaban el dinero? Del pueblo. Ajá. Del pueblo. ¿Pero quién se lo inmatriculaba a su nombre que lo ponía? Del cepillo. Ah, pues entonces, y también tampoco sería mal hacer pues una petición expresa a sus afiliados, digamos ahí, de alguna forma, Claro. para que colaboraran voluntariamente en su mantenimiento. ¿Por qué no? Al margen de que el Estado debe ayudar, y el Ayuntamiento también, porque, insisto, es el emblema de Gandía, te guste o no te guste. Entonces, ¿poner publicidad sí o no? Porque hemos hablado de esa Yo, situación. personalmente, no sé qué, vi la imagen virtual de qué es lo que se quería poner, creo que era una lona amarilla, pero obviamente no era la publicidad, era lo que Amarillo se quería por ocupar. el Papa, por el Vaticano. El color. No, fue simplemente era una infografía, infografía para saber dónde se podía ubicar esa publicidad. Personalmente creo que en el ábside no era el lugar más adecuado, pero sí que pienso que algo se podía hacer, es decir, como cuando se hacen obras en las grandes capitales y se ponen mallas grandes y tal, yo creo que se podría hacer algo, no de forma continua, pero a lo mejor sí de forma temporal, aprovechar los momentos de restaurar algo, vamos a hacer algo... Sí, cuando pasa con una fachada de un edificio que hay que Claro, restaurarla. empezar a y hacer le algo, ponen o sea, ganas de veros la pronto. fundación tiene que tener Vamos a capacidad para vamos a empezar ver, una obra, señores, aunque no tenga Ustedes el dinero. se imaginan todos los monumentos del Vaticano forrados de propaganda, de Loewe. Pero el Vaticano es el Vaticano, y Gandía es Gandía, y la colección es la colección. De Loewe está Venecia. Pues yo lo veo, yo sinceramente, honestamente pienso que no. Esos monumentos que representan a una ciudad que En es el Gran emblema de la Vía, ciudad, en Gran Vía no. de Madrid hay edificios del siglo XX que ya son monumentos y se cubren con Pero lonas y son no pasa privados. nada. ¿Privados de alguien? ¿Pertenecen a una familia? Pues no sé a quién pertenecen, Pues, pertenecen a una a ver, es que empresa. estamos hablando del patrimonio nacional. Patrimonio nacional. O sea, Pero yo no, creo no que le eso veo debe yo, no de le veo, no costearse. le veo yo la diferencia a eso que planteas, la verdad. Yo, honestamente, yo no lo veo. No me gustaría ver una imagen de, yo qué sé... no Hombre, voy a decir, la colegiata una cubierta, casa de ¿no? coches, o una colonia. Yo, sencillamente, pienso que es perder valor un monumento que representa a una ciudad. Al a una menos hay ciudad que local. reconocer que desde la colegiata o las personas que estén más en el entorno de la colegiata o la fundación, el patronato, por lo menos han tenido una idea importante. O sea, es decir, una idea que les podía haber
reportado dinero. Claro, Eso hay que buscan reconocerlo. una solución creativa Claro, con el porque fin es de que conseguir aquí lo que poder. no hay nadie nadie que diga que coja el toro por los cuernos. Claro, con el fin de poder conseguir los fondos necesarios para poder llevar adelante la restauración de esas partes que tanto le necesitan. Entonces, una de dos, o hay fondos públicos aportados por patrimonio, por el ayuntamiento, por la Generalitat, o hay una idea creativa para poder recogerlos. Una forma u otra, pero tenemos la parte pública que ni se sabe, ni contesta, y no sé si se le espera. Modificar la legislación, por ejemplo, para tener benefactores privados que tengan una excepción fiscal de las donaciones que donen a la Iglesia, por ejemplo. Por ejemplo, un señor que sea Amancio Ortega, No, pero sí que existe. que pudiera dar por las donaciones, aumentar la bonificación. las donaciones sí que están, sí, hasta una cantidad, efectivamente, se pueden Pues programar. liberalizarlo para que pueda una empresa, la Caixa, decir, mira, invierto 10 millones de euros, que tenga una bonificación fiscal importante e interesante. La Caixa va a para invertir mucho a partir de ahora. primar esto. Hombre, a mí la propaganda en un monumento artístico como Gandía, como la Colegiata, de verdad yo no lo veo. Honestamente no lo veo. Hombre, no es lo estéticamente más atractivo, Pues entonces pero como no. recurso ante una situación extrema como la que hay, pues se podía estudiar algo discreto, algo elegante, temporal. Hombre, por lo menos es... Hacer que Antonio, Clara- antiguamente estaban las cajas, que no eran bancos y por lo tanto no tenían un Caja fin de de, ahorro, claro, de sí, lucro. para eso estaban. Entonces estaban para hacer ese tipo Para de ese tipo de actividades, por acciones, ejemplo, claro, o sí, aquello sí, que sí, le sí. indicara al político de turno, decir, oye, acude ahí y ante Sí, esa, las cajas esa de ahorro obra tenían social. esa función social y esa obra benefactora, social, ¿no? totalmente. No sé si al final alguna, bueno, y hoy en día ya no existen las cajas, o existen muy pocas, ¿vale? Porque Pero la Caixa Popular Fundación sigue existiendo, Social se o mantiene, Caixa ¿no? Ontinyent también sigue existiendo. Sí, la Fundación Social sí que existe y los patronos son los que de alguna manera buscan alguna solución, pero al final alguien tendrá que dársela. Pero de momento, ¿consideráis que el poner una pancarta, tú estás en contra? Yo no. Y tú, Yo cuanto no menos estoy en dices contra, que... pero creo que... O sea, no estoy en contra porque creo que se podría... Pero estás a favor. No. Creo que se podría conjugar algo elegante, algo discreto y sobre todo que reporte dinero, porque es que un día se va a caer un trozo de la torre. Pero amigos, ¿no sería más serio que, insisto, que un monumento que representa Sí, no sí, a sí, Gandía, sí, sí. a la comarca? Pero no a que la nadie comarca, nadie al da País avan- Valenciano. nadie avanza en Pues eso, nadie entonces avanza. que el ayuntamiento promueva. El ayuntamiento. Promulga al ayuntamiento, Sí. a la Diputación, a la Generalitat. ¿Cuántos al Estado, viajes ha hecho el director? Conseguir dinero para ese Hace monumento año y que pico, representa a Gandía. hace más de un año y pico, me encontré yo al director general de patrimonio del Ayuntamiento de Gandía, no de la Consellería, no de, fíjate si hay directores generales, que venía venía de Valencia con el documento y me dijo, aquí tengo lo que cuesta reparar la torre y tal. Pues estará en un cajón. Habrá que moverse y buscar dinero. Y ahora pregunto yo, ¿y con los presupuestos participativos? Hombre, no creo que den para tanto, ¿eh? Al final sumas lo que van a hacer en cada uno y llegas a los 300.000 Sería euros, destinarlo todo Ya, pero al final... Pues sería una opción. O sea, insisto, para hacerlo poco la a poco. ciudad ¿sí? tiene que primar, tiene que mimar, tiene que cuidar, tiene que... Pero la gente, la es gente su es edificio. buenamente, sin maldad egoísta y quiere cosas cerca. Quiere que haya acera más amplia en su calle. en su calle, Pero, donde Óscar, sus es hijos que van eso al es obligación colegio. del ayuntamiento de hacerlo. Es que eso es obligación que debe de hacerlo sin consultarte. Tiene que hacerlo. Tiene que Y si escuchar faltan servicios, y es tu tiene obligación que como escuchar y ayuntamiento ejecutar. para hacerlo. O sea, sencillamente es que tu obligación de hacerlo, dar servicios, dar calidad de servicios y aumentar la calidad en aquellos barrios peor dotados. Que Gandía no es solamente el centro histórico, que Marchujera también es Gandía, y la Plaza Elíptica también es Gandía, y el Raval también es Gandía. En Marchuquera, donde, Dejemos donde hay de personas tanto que no, mimas. en Marchuquera donde hay personas que no pueden enchufar 2 radiadores. Por porque eso la digo luz que salta. eso no puede ser. Bueno, ¿qué os parece, Óscar, esas modificaciones presupuestarias que está preparando, o está presentando, perdón, el Ayuntamiento de Gandía, cuando hace muy poco aprobó un presupuesto y ya lleva dos modificaciones presupuestarias, es decir, dotar de más dinero porque hace falta ponerle algunas partidas que ni tan siquiera habían pensado en ellas, cuando era una obviedad esas partidas a las cuales se destina dinero. Hombre, las modificaciones presupuestarias no es algo que... No es atípico. No es atípico, no es algo que sea algo fuera de lo común. Es cierto que a veces puede chirriar un poco alguna decisión, pero yo, por lo que sé, las modificaciones presupuestarias, algunas de ellas se adaptan a...
pues a ayudas que llegan y que tienes que complementar, por ejemplo, para actuar en la Torre dels Pares, el edificio este del siglo XIV o XV. Y hay algunas actuaciones más, por ejemplo, el Aru del Raval, por ejemplo, sí que te llega a 1,7 millones o 2,8, pero tú tienes que aportar una parte para actuar allí. Entonces, las modificaciones presupuestarias vienen debido a eso. Pero sí que es verdad que se ha utilizado parte del remanente de tesorería, que eso tampoco es nada del otro mundo, o sea, no es nada flagrante, ¿no? Creo que de los 5,8 millones de esa modificación presupuestaria, solo se van a utilizar del remanente de tesorería de Gandía, es decir, del dinero que cuando acaba un año, un ejercicio económico, queda, ¿vale?, de nuestros impuestos, de lo que no se ha gastado, de lo que no se ha gastado no, porque se lo gastan todo, pero de los impuestos que ponemos, la previsión que hacen para que quede dinero cuando acabe el año, que eso es muy importante decirlo, queda dinero a final de año porque Montoro aprobó una ley muy importante, la de racionalización de la administración en el gasto local, y contempla eso, y le puso coto a los políticos locales, porque sabéis que aquello era hasta esos años. Bueno, en cualquier caso, del remanente de tesorería se van a gastar 3,5 millones, pero es para lo que os comentaba, para actuaciones como la Torre dels Pares. Pero yo he visto muchas partidas cuyo dinero es un dinero que todos los años vienen destinados, y sin embargo no estaba en el presupuesto general, y sí que se ha visto. Eso está claro, que tiene razón, Óscar, que eso ocurre y es normal en todos los presupuestos de todas las empresas públicas, ayuntamientos, diputaciones. El presupuesto es para un año, no es normal. No es un documento fijo, ¿no? Sí. Es normal que... Lo que es menos normal, que el presupuesto no sea lo más aquilatado posible, lo más exacto posible, y estas cosas que tú dices que ocurren porque has recibido una subvención que no se esperaba para la Torre de Frares y hace modificar, que es normal, pero hay otras cosas que no son tan normales, que podrían haberse aflorado en su momento. Y un presupuesto que se aprobó hace 2 meses escasos no tiene por qué sufrir estos vaivenes tan raritos. Hombre, vaivenes. No, que es normal lo que tú dices. Es normal lo que tú dices de decir que recibe una subvención de diputación o una subvención de la consellería. Normal que tienes que ajustar porque tengo que aportar el 50% de la subvención. Y tienes que esos remanentes reajustarlos. Tienes que jugar con las cifras. Pero los remanentes que tenías es verdad el año que esta anterior situación ha creado mucha polémica. El PP todo esto lo ve desde la oposición, pero no se acuerda de cuando estaba en el gobierno. El problema es que el PP no se acuerda cuando estaba en el gobierno. No se acuerda que aprobó dos presupuestos. Aprobó dos presupuestos, no sé si en el 13 y el 14, y en el 15 que cambió la ley. Y si el presupuesto no estaba del todo bien... No lo aprobó. No lo aprobó, pero ¿por qué no lo aprobó? Porque ya había responsabilidad patrimonial. Y con una mayoría absoluta, un gobierno no aprobó unos presupuestos. Sí. Entonces ahora que salgan a criticar una modificación presupuestaria, a mí me parece un poco... Es normal, yo considero que es más o menos normal. Oposición. Sí. Vale. Y por acabar también con una sonrisa, y sobre todo por algo que vale realmente la pena. Tenemos un valenciano que es de Otos, que se llama Joel Miñana, que es un dibujante récord, diría yo, porque es capaz de ilustrar con sus dibujos, con una velocidad de vértigo, pues modelos de una feria de modelos. Cuéntanos, Óscar. Pues sí, Joel Miñana es un joven de Otos, de 28 años, vive en Barcelona, y yo he tenido la oportunidad de hablar con él, de hacer un reportaje, y me ha contado cosas que verdaderamente me ha impactado, pero sobre todo la pasión que le pone la gente, en este caso él, a lo que tú quieres hacer en la vida. Es decir, un chico que con 14 o 15 años, mientras estudiaba la ESO, el bachillerato y tal, que hoy en día es profesor de una escuela o universidad de patronaje, diseño y confección en Canet de Mar, en Barcelona, en Cataluña, con 14 o 15 años ya bajaba al taller de enfrente de su casa, aprendía patronaje, confección y tal. Pero su carrera al final la ha enfocado un poquito más hacia la ilustración. Y a raíz de hacer viajes pues, a las principales pasarelas de la moda, París, Milán, y bueno, y españolas como la 080 Barcelona o la Mercedes Fashion Week, pues el chaval dibuja pero a una velocidad de vértigo, como tú has dicho, y tiene cuestión de segundos para dibujar y hace unas cosas preciosas. Y sobre todo porque esos dibujos no los hace él para él o porque se los encarguen, es que esos dibujos son los que hace
y en unos segundos dan la vuelta al mundo a través de redes sociales, porque trabaja para firmas muy importantes que, como conocen su labor, le encargan pues Givenchy, Ralph Russo, Pronovias, muchas. Entonces, y es muy importante. Y lo bonito es que es de aquí, que es de aquí de Otos, y una persona, pues eso, que poniéndole pasión a lo que quería hacer desde joven, está triunfando. No, y además tengo que apuntar una cosa que se me olvidaba. Ha decorado una habitación que lleva su nombre en el Palace de Barcelona, el antiguo Ritz, y la ha dibujado inspirado en Sorolla, en dos cuadros de Sorolla, Pescadoras de Valencia y Los Bueyes. Y pues eso, una maravilla. Obviamente sin pasión pocas cosas salen de manera excelente. Pero está claro que él es capaz de ver un desfile de modas y en lo que tarda en pasar la modelo con ese vestido por delante y darse la vuelta, o sea, girarse y volver, ya ha hecho un dibujo claro de cómo es el vestido, con detalles, con un patronaje, o sea, como digo, con una velocidad de vértigo. Joel Miñana, este joven valor. También entre bambalinas, mientras comen, mientras... Me contaba que a veces algunas se tienen que echar una cabezada porque no pueden aguantar el tute, mientras comen, se visten, se peinan, es todo... Sí. Es todo a velocidad de relámpago. Pues con Joel Miñana queríamos terminar en el día de hoy. No sé si tenéis alguna cosa más que queráis apuntar. No, todo perfecto. Pues con esa buena noticia y con el hecho de poner en valor a una persona como es Joel Miñana, de Otos, que es capaz de hacer el trabajo con pasión y por lo tanto cuando uno pone pasión, casi siempre, por no decir siempre, las cosas salen de manera excelente. A todos ustedes, muchas gracias por informarse en Comarcal Televisión. Volveremos, como siempre, con más información puntuales aquí en nuestra cita. Muchas gracias.